Aló, Seba, se me apagó el computador y eso hizo que se cerrara para todos. Ah, yo pensé que había sido solo yo. Así que bueno, vamos a esperar para que se sigan uniendo. Ah, pero estas cosas no pasan con la pastora Gilda, po. Nah, la unción, po. Claro, se fundieron los cables. Así que bueno, vamos retomando ya todos. No sé cuánto éramos, así que no sé cuánta gente esperar. Pero bueno, como les iba, ¿puedo compartir o no, Freddy? Sí, sí, están Sí, entrando ya. casi todos y ya. Ya. Vámonos. Ok, entonces como les iba mencionando, hay que hacer todo para la gloria de Dios. Eso sí, súper importante, ya que independiente de cuál sea nuestro ministerio, cuál sea nuestro don, cuál sea nuestro rol de servidor o la posición en la que estemos, siempre hay que mantenerse humilde, entender que la palabra don es un regalo, por lo cual no tenemos mérito, no tenemos Dios no le da un don a una persona porque esa persona lo merece, sino que lo da por gracia y misericordia. Eso es súper importante entender y yo creo que Dios es tan sabio cuando aplica eso, porque así hace que no nos jactemos, que no por tener ciertas capacidades Dios nos brinda ciertos dones especiales o ciertos, como le llaman en otras partes, como ciertos superpoderes espirituales para ejercer en ciertas labores. ¿Ok? Entonces vamos con lo primero. Y lo primero, el día de hoy es acerca de los dones espirituales y su importancia. Contextualizar un poquito esta clase para que nos podamos enmarcar dentro de ciertos límites y obviamente no nos vamos con diferentes aristas que, como les dije, daba para mucho. Como Bethesda, nosotros creemos en la manifestación de los dones espirituales y de las manifestaciones de estos carismas espirituales acerca del servicio como iglesia. Obviamente, le damos la libertad al Espíritu Santo y a sus manifestaciones propiamente como tales, como dones y ministerios. Obviamente, siempre y cuando estos estén dentro de un marco teológico determinado dentro de la Biblia, o sea, que estén dentro de las doctrinas bíblicas, ya no sea que vaya a atentar quizás contra la misma esencia de Dios, contra la misma esencia de ser iglesia, que es la iglesia es un organismo vivo, no como corporación, sino como organismo vivo, que somos un cuerpo. Entonces, como Bethesda creemos, y con mucho respeto lo digo a quienes quizás no son de Bethesda, no es que los miremos en menos o tengamos ciertas diferencias, sino que simplemente es lo que creemos, o sea, es lo que nosotros vivimos y creemos que en la libertad del Espíritu Santo para que Él se manifieste como a Él le plazca. Creemos que hay un Dios de orden, creemos que Dios se revela en su contexto y así obviamente también se manifiesta, ¿ok? Siempre dándole la libertad a todo esto. Bueno, y el otro punto lo voy a contextualizar un poquito más adelante. Bueno, vamos con lo primero. Si alguien pudiera, quiero ahora que puedan abrir su Biblia en 1 Corintios 12, que ese capítulo es fundamental para lo que vamos a hacer y ojalá si lo pudieran mantener abierta la Biblia independiente de los otros versículos, ya que vamos a estar constantemente citando 1 Corintios 12. Ya. Cuando les leo 1 Corintios 12 7 o sea, 12 del 7 al 11, dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Algunos
el Espíritu Santo les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios, a otros les da el poder de sanar a los enfermos, algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y descubrir los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero el Espíritu Santo mismo pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto, el que decide y capacita para darle a cada uno. Obviamente hay muchas versiones, pero quise leer esta porque expresa súper fácil de entender lo que queremos compartir el día de hoy. Entonces, si lo tuviéramos que llevar como a definición, perfectamente podríamos decir que los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación. Y de aquí, de esta definición, podemos desprender 3 puntos súper importantes. Primero, los dones espirituales son habilidades sobrenaturales. O sea, primero es un don, o sea, es un regalo, tú no hiciste nada para merecerlo, no hiciste nada para ganarlo. Y también habla de habilidades sobrenaturales, o sea, estamos hablando de un plano que va fuera de lo terrenal, si bien se aplica en lo terrenal, pero no es algo natural, ¿ya? El segundo punto importante es que por Cristo, o sea, los dones vienen por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo. O sea, porque nosotros creemos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va dando estos dones o ministerios. Y el tercer punto es que habla del momento de su salvación. O sea, nosotros entendemos que la salvación no es un evento particular en nuestra vida, sino que la salvación es una comunión, es una intimidad constante con Dios todos los días. Entonces podemos hablar perfectamente de estos 3 aristas. O sea, estamos hablando de un regalo que no es natural, estamos hablando de la cristocentricidad de estos dones, o sea, que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, no vamos a tener dones del Espíritu. Y obviamente esto se da en el momento de la salvación, o sea, a medida que nosotros vamos teniendo intimidad con Cristo. ¿Ya? Cuando Pablo en Primera de Corintios 12 habla y dice, o sea, el texto, el capítulo dice las capacidades que da el Espíritu Santo, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí no lo está dando Pablo como un consejo, así que no que lo está dando como una advertencia. O sea, no nos está aconsejando Pablo, sino que nos está advirtiendo de que no podemos ignorar esto, no podemos pasarlo por alto, no podemos dejarlo como un plano segundo del servicio, no nos podemos dejar como un plano fuera del servicio, sino que los dones espirituales no los podemos ignorar porque obviamente son frutos de nuestra comunión con Dios y lo que Dios quiere hacer por medio de su iglesia en este mundo, ya sea para edificación de la misma iglesia, ya sea para transformación del mundo y mostrar a Cristo donde sea que estemos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Se entendió perfecto ese primer punto acerca de la definición? O sea, pueden haber muchas definiciones, pero creo que siempre cuando recuerde las definiciones de los dones, que es un don espiritual, siempre entender esas 3 puntos. O sea, es un regalo sobrenatural, viene porque porque aceptamos a Cristo y es un regalo del Espíritu Santo, y también se revela y se va dando en el momento de nuestra salvación, entendiendo como momento constante, intimidad constante, relación constante con Dios. ¿Ok? Primero, puntos importantes. Dios imparte los dones espirituales conforme a su gracia. No pueden ser adquiridos por mérito humano, lo que estábamos hablando anterior. O sea, nadie está cumpliendo una lista, o mejor decirlo así, no hay una lista de calificativos o de tickets que tú tienes que ir llenando para tener cierto don. Por ejemplo, no sé, cuando dicen, por ejemplo, cuando después vamos a ver el ministerio pastoral o el don de servicio, por ejemplo, ya, ¿quién es servicial? Este, por lo general, va a tener el don de servicio. O quién hace esto, o quién sabe un poquito más, o reflexiona un poquito más, este tiene un ticket, por lo cual Dios le da el don de ciencia o de sabiduría, por ejemplo. No, no es así, sino que Dios decide a quién por gracia nada más. Dios imparte los dones espirituales de acuerdo a su propia discreción. No está limitado a los deseos humanos. ¿Ok? Eso también es súper importante.
Dios, si te quiere usar, obviamente no se va a limitar por tus deseos humanos. Si Él quiere entregarte un don, porque sabe que a través de eso tú le vas a servir y también vas a hacer de edificación al pueblo, de edificación al cuerpo, Él te va a entregar ese don. O sea, Él decide, a eso es lo que vamos apuntando. Él decide y lo entrega. Y obviamente nosotros en la intimidad que vamos teniendo con Él, también después vamos comprendiendo el por qué también Dios nos está entregando ese don. Ok, Dios desea que todo cristiano ejercite los dones espirituales. Dios desea que todo cristiano ejercite los dones espirituales. Estas capacidades no están limitadas a ningún creyente. Ya si tú pensás de que si tú estás haciendo alguna labor en la iglesia y por eso recibiste el don de algo, déjame decirte que no es por posición, no es por discriminación, sino que cualquier persona puede acceder a los dones espirituales siempre y cuando esté en la voluntad de Dios, lo que dice el punto anterior. Ya, pero no hay una limitancia, no están limitadas a algún tipo de creyente, a los más cristianos o a los menos cristianos, sino que son para todos. Dios provee los dones por causa del ministerio y el servicio de la iglesia. No son dados para atraer la atención hacia una persona o satisfacer su ego. Si bien lo dije al principio, los dones de Dios son para glorificarse a Él mismo, a través del cuerpo de la iglesia, para edificación de la misma, no para que yo pueda jactarme de, yo tengo el don de esto y mira cómo lo ejerzo, o no sé, voy pasando y veo a un enfermo y tengo el don de sanidad, mírenme que yo puedo sanar a este enfermo y ese enfermo es sano. No, los dones de Dios son para el ministerio y el servicio de la iglesia, ¿ya? No son para alimentar el ego o para que podamos nosotros también exaltar a ciertas personas. Y créeme que pasa mucho en las iglesias, por lo general, cuando vemos que una persona que por lo general tiene quizás el don de sanidad, por lo general la vamos a invitar a un culto de sanidad para ver si Dios se manifiesta. Entonces, ¿pero cuál es el trasfondo de eso? Invitar a esa persona porque a través de eso nosotros les exaltamos del don que Dios le puso en ella, o porque queremos que la sanidad sea efectiva dentro de la comunidad donde nosotros estamos. ¿Ok? Hay que tener, es súper delicado, hay que saber manejar esto, ya que muchas personas pueden aparentarse espirituales porque desarrollan ciertos dones y quizás las podamos nosotros mismos ver en un rango mayor y por eso también creemos cierta idolatría o admiración a esas personas porque tienen ciertos dones. Y eso también es súper delicado. Y ahí hay que cuidarse. Y ahí hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Por eso estos principios son súper importantes. Más que principios, como la base. O sea, tienen que ser nuestros valores a la hora de creer en los dones del Espíritu. La intervención de Dios es que el ministerio de la iglesia sea ejercido a través de los dones espirituales. O sea, entendamos la iglesia como un ente, como un ente natural, como una persona viviente que tiene diferentes organismos dentro de sí misma. Es una corporación viva, por así decirlo, es un organismo vivo donde todos son importantes y a través de esa importancia que tiene cada miembro obviamente puede adquirir un don espiritual para que el ministerio de la iglesia sea ejercido a través de estos mismos. En palabras simples, Dios quiere que la misión de la iglesia sea ejercida por personas que creen en Él y que obviamente aplican y usan los dones que Dios le está entregando. Esa es la misión que Él quiere. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia de lo que hemos hablado hasta acá? Desmutense nomás, no los puedo ver a todos, así que si me está levantando la mano no la veo. ¿Nadie? ¿Alguna pregunta, algún término que no haya elegido? No sé. O también perfectamente si cree lo contrario. Así que desmutense nomás porque no veo las manos levantadas, así que adelante. Hola, es Julie. Adelante. Están copiándose de la Biblia en todas las cosas modernas que están haciendo en las películas. Ahí está lo que le dicen a Spider-Man. Detrás de todo gran poder existe una gran responsabilidad. Eso creo que se lo robaron a estas frases de los dones espirituales.
Amén. O sea, entendiendo, claro, o sea, dentro del contexto que si podemos entender un don espiritual, como lo dije al principio, como un cierto poder espiritual, por ejemplo, un superpoder que Dios nos da, perfectamente si Dios te entregó un don, es porque tienes y conllevas una gran responsabilidad en tu vida y obviamente tienes que ejercerlo. Tienes que ejercer eso que Dios te está entregando. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los propósitos de los dones del Espíritu? Esto también es súper importante. Dice lo siguiente, los dones espirituales son totalmente indispensables en la realización en el presente de los propósitos divinos, ya que tienen como objetivo lo siguiente. Si alguien puede buscar las citas yo voy a buscar Hechos 19 del 11 al 12, otro que busque Romanos 15 del 18 al 19 y otro que pueda buscar Hechos del 8, o sea, Hechos 8, 6, si pudieran. Ya, si alguien pudiera leer Romanos 15, 18 y 19. Adelante. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todos los que han llenado del Evangelio de Cristo. Amén. ¿Alguien que pueda leer Hechos 8, 6? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ok. Hechos 19, 11, 12 dice, en la ciudad de Efeso Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Podemos darnos cuenta que los dones, si bien aquí podemos ver diferentes, vemos como la película contada, sino que se está hablando de la manifestación de diferentes dones para presentar a un Dios poderoso y dicho poder actuando en medio de nosotros. O sea, los propósitos de los dones, primero es para presentar a Dios como un Dios soberano y poderoso, y también para que dicho poder de ese Dios esté en medio de nosotros, no como un Dios que solamente ejerce su poder sobre un plano sobrenatural, sino que el poder de Dios también está entre nosotros y moviéndose en nosotros. ¿Ok? Alguien que pueda buscar Hechos, 1 Corintios 14, 24, 25 y yo leo Hechos 4, 21. Yo lo tengo. Adelante. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto, caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Ok. Hechos 4, 21 al 22 dice lo siguiente. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Pero esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Podemos darnos cuenta que estas dos citas hablan o sea, muestran que los dones de Dios real y vivo que está presente con nosotros. O sea, Él está ahí con nosotros. Ya no es solamente el poder que actúa mediante nosotros y en nosotros, sino que tenemos un Dios presente ahí que está con nosotros y comparte con nosotros. Alguien que busque Hechos 17:6, porque el siguiente propósito del don del Espíritu es conmover a los inconversos, trayendo a ellos demostraciones tangibles de la existencia y de la manifestación de Dios. O sea, hechos concretos. ¿Alguien que tuviera Hechos 17:6? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad,
gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ok. Estos que trastornan el mundo entero, o sea, estos que vuelven lo sobrenatural y lo llevan a un plano natural que no es normal. Están trastornando, están transformando la realidad. Porque obviamente cuando la presencia de Dios está en medio de una comunidad, en medio de una familia, ocurren cosas. Es imposible que lo terrenal del mundo que nos inunda a diario se siga manteniendo tal cual cuando llega la presencia de Dios, porque estamos siendo invadidos por lo sobrenatural. El reino de Dios se está posando sobre este reino terrenal. Entonces, cuando dice, estos están, ¿cuál era la palabra que usaba hermana Julia el texto? Estos están, hoy se me fue, Trastornando el mundo. trastornando el mundo, o sea, están volviendo las cosas al revés. De verdad, están siendo diferentes, o sea, y lo podemos ver hoy en día cuando quizás el individualismo acecha la sociedad de hoy día donde todos estamos cada uno por su lado y podemos ver que dentro de la comunidad que se llama iglesia, quizás muchas veces el individualismo ha quedado de lado y participamos y vivimos en comunidad. Entonces, frente a eso, frente a los principios de este mundo terrenal, estamos trastornando una realidad. Entonces, entender que los dones del Espíritu también tienen como propósito conmover a los inconversos, o sea que en ellos sean dudas. ¿Será real el poder de Dios? ¿Será que lo que dicen esto es verdad? ¿Será que si yo me acerco a la iglesia, busco a Dios y converso en Dios, mi realidad puede cambiar? Eso es lo que busca el don del Espíritu, o sea, busca generar demostraciones tangibles de la existencia y manifestación de Dios para aquellos que no creen. Entonces podemos darnos cuenta que cuando Jesús realizaba ciertos milagros, siempre decía que es para glorificarse, o sea, que es para glorificar al Padre, que siempre cada milagro es para glorificar a un Dios y ese Dios está presente, está haciendo y actuando en medio de nosotros. Entonces, para los que no entiendan, para los que son ateos o personas que no creen en Dios, le generen dudas y empiecen a algo pasar en ese interior medio incrédulo de que hoy que quizás sí es cierto que existe un Dios que está obrando en medio del pueblo. Bueno, el segundo, Hechos 28, 7 al 9. ¿Alguien lo tiene? Y así alguien que también ya vaya buscando las citas del último propósito que está abajo. Si no hay nadie, yo lo leo. Ah, ya lo tienen. Adelante. ¿Quién Hechos dijo que 20, lo tenía? Bueno, Hechos en 28, aquellos 7 al 9. lugares, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Ok. Propósito de los dones del Espíritu, bendecir a los inconversos. Entender que los dones del Espíritu no solamente son para que nosotros seamos beneficiarios, no que solamente somos nosotros los bendecidos, los sanados o los exhortados por los dones del Espíritu, sino que también para bendecir a los inconversos. Aquí Pablo, cuando se encontró con esta persona Publio, podemos entender que Publio era la persona más importante dentro de la isla, o sea que tenía una posición importante. Y dentro del contexto donde vivía Pablo, si esta persona era importante, lo más probable es que haya tenido otra religión que no era la cristiana, pero aún así recibió a Pablo, lo acogió y lo sanó. Y aún así, dice que cuando los otros enfermos de la isla se enteraron, fueron a buscar a Pablo para que también los sanara, y Pablo los sanó. No estamos hablando de que Pablo hizo que ellos hicieran la confesión de fe y ahí los sanaba. No estamos hablando de que Pablo
primero les dijo que ellos tenían que tomar la cruz y seguir a Cristo y después los sanaba, sino que Pablo los sanó. Pablo simplemente vio la necesidad en ellos y aplicó el don que el Espíritu Santo le manifestaba, que era el don de sanidad, y lo ejerció. O sea, podemos ver que aplica sobre aquellos que no creen en Dios. Clase perfecta. El otro día se debatía una pregunta donde si una persona que no cree en Dios puede ser afectada por el poder de Dios. Sabemos que Dios es soberano. Y si alguien no, por ejemplo, me viene a la mente cuando estos amigos entraron al paralítico por el techo, y Jesús le dice, por la fe de ellos tú has sido sanado. No le preguntó si él creía en Jesús, no le preguntó a ese postrado si él creía en quién era él, en este caso Jesús, sino que él le dijo, por la fe de tus amigos tú fuiste sanado. Entonces déjame decirte, y obviamente recíbelo si lo quieres tomar, yo lo tomo, que si tú tienes una persona en tu familia, algún cercano que no crea en Dios, créeme que Dios a través de tu fe quizás lo pueda sanar. No doy la certeza, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Lo creo fielmente porque así lo ha demostrado en la Biblia. Entonces, de que se pueden bendecir a los inconversos, sí se pueden bendecir a los inconversos. Y por último, alguien que tenga Romanos 1, del 11 al 12. Lo tengo. Adelante. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Era hasta el 12, ¿verdad? Sí, así. Sí. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Amén. ¿Me puedes leer nuevamente el 11? Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Amén. Primer verbo importantísimo para que los ayude a crecer firme en el Señor. ¿Alguien que pueda leer Hechos 15:32? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Amén. ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Gloria. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Consolaron y afirmaron a los hermanos. Obviamente, ¿qué es lo que están haciendo? Edificando. En Romanos están creciendo firmemente. En Hechos están sirviéndose los unos a los otros en el sentido de la consolación. Y en 1 Corintios 14, les leo el 3, dice, en cambio el que profetiza fortalece a otros y los anima y los consuela. El versículo 12 dice, y lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu Santo, que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Y el 26 dice, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se hace debe fortalecer a cada uno de ustedes. Podemos darnos cuenta que los dones del Espíritu Santo tienen como propósito edificar y perfeccionar la iglesia. Yo creo que este propósito de todos los que conocíamos era como el más popular, ya que siempre decimos que los dones son para edificación de la iglesia y así tienen que ser. Efectivamente, amén. Pero obviamente sin descuidar que hay otros propósitos que también son súper relevantes, como bendecir y conmover, bendecir y generar ciertas dudas en los inconversos, mostrar a un Dios real que sigue actuando, que los milagros, que estas acciones tan lindas que podemos ver a veces en la Biblia no son solamente parte del pasado, sino que se siguen manifestando y están presentes todos los días en una realidad donde pueden pasar. Incluso hay un libro que es súper bueno, que se llama Cuando los burros hablan, no me acuerdo el autor, pero habla de esto, de muchas veces para nosotros es más fácil creer que los milagros pasaban
en el en el Nuevo Testamento, en un contexto de hace 2000 años atrás, pero creemos que Jesús sanaba y levantaba enfermos y sanaba y resucitaba muertos, y para nosotros es más fácil creer eso que hoy en día Dios pueda sanar un simple resfrío. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Obviamente para mí y para la concepción de cualquiera quizás es más complejo creer que un muerto puede resucitar. Y es más fácil sanar un resfrío, creo. Si el don de sanidad tuviera así como una aplicación de poder, por así decirlo, sería más fácil sanar un resfrío que resucitar a un muerto. Creo que se aplicaría más el poder. Pero obviamente eso lo estoy diciendo yo. Pero no quiero que te descuides de vivir esta realidad de Cristo, esta realidad de poco menos de, no se me saque de contexto, pero como de cuento mágico, donde todo puede pasar a través de la manifestación del poder del Espíritu Santo, donde milagros pueden ocurrir, donde cosas pueden ser restauradas, familias pueden ser restauradas. Y si tú no lo crees, cuestiónatelo, o sea, porque esto sigue pasando. No es que haya pasado hace 2000 años atrás, se cerró la Biblia y los dones y los milagros quedaron ahí, sino que esto sigue ocurriendo. Jonah, te desmuteaste, veo que quieres compartir algo. No, un poquito más adelante. Perdón. Adelante. Continúa. Ah, ya, ok. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, consulta, opinión, alguna también diferencia que tengan quizá o que quisieran añadir algo acerca de los dones y propósitos, o de lo que hemos visto de la definición y los propósitos de los dones? Ahí te digo entonces, ahí ya... en los dos pasajes que leímos de Hechos 17:6 y tanto 28:7, la acción digamos, no hay una acción de Pablo, sí, o de los apóstoles de ir a sanar, o si no es al revés, como que las personas vienen a ellos para ser sanados, ¿sí? Sí. Eso es algo de lo que vea, porque dice, pero no hallando trajeron, por ejemplo, en el 17, no hallando trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, ¿sí? Y después en el 28, o sea, Pablo estaba dentro de la casa de este hombre en la isla de Malta, y como estaba enfermo lo sanó. Y al escuchar el resto vinieron a ser sanados. O sea, mi pregunta es ahí, esta acción de, como tú dices, como de bendecir a los inconversos, ¿es una acción activa en el sentido de ir a buscar a los inconversos para ser bendecidos, o cuando los inconversos se acercan ellos son bendecidos? Mira, yo creo que lo podríamos abordar de ambas partes. No aplicaría un dualismo en este sentido. No aplicaría de que el don se hace efectivo cuando vamos a buscar al inconverso o cuando el inconverso viene. Yo creo que hay que entender que, y por eso lo decíamos al principio, una de las definiciones es que Dios hace como Él quiere, o sea, a su discreción aplica el don. Entonces, quizás, claro, la intención de la voluntad de nosotros es ir a donde están los inconversos. Y si conozco, por ejemplo, no sé, tú y yo tenemos el don de sanidad, por ejemplo. Para nosotros mostrar la gloria de Dios, mejor nos vamos a meter a un hospital donde está lleno de ateos y los sanamos a todos para que todos salgan gritando gloria a Dios y amén. O sea, sería algo súper lindo. Pero obviamente el don no aplica según nuestra voluntad. El don aplica según la discreción de Dios. Por eso es algo que emana de Él, no de nosotros. Entonces, claro, perfectamente podríamos nosotros generar estrategias de ir a los inconversos a mostrarles los dones de Dios para que ellos crean, o también al revés, generar tanto, o sea, implementar tantos dones con la forma de generar un imán para que ellos puedan venir a servirse de estos dones. Pero obviamente no depende de nosotros. Si me preguntas a mí, tenemos que hacer ambas. O sea, tendríamos que hacer ambas, pero siempre entendiendo que esto depende no de nosotros, depende de la manifestación del Espíritu Santo, de la manifestación del poder de Dios, y eso depende de solamente la voluntad del Padre, no de nosotros. ¿Amén? Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? Jimena. Sí, mire,
Y tú verás que es un trastorno muy diferente al bautista. ¿Ya? Pero sí me llama la atención que en más de una oportunidad he escuchado hablar hermanos en lengua, y eso me llamó mucho la atención porque solamente lo he escuchado en el pueblo pentecostal, no me imaginaba en el pueblo bautista, y me sorprendió, te lo digo, algo que estoy compartiendo, algo personal, me llamó mucho la atención, por decírtelo, pero es como muy puntual, no se da con mucha frecuencia como en una iglesia pentecostal. Que le dan mucha importancia a las manifestaciones espirituales. ¿Y cómo lo ve la Iglesia Bautista eso? ¿Es algo como una manifestación personal, para edificación personal, de adoración personal, o algo para edificar en algo puntual? Ahí no lo tengo claro. Mira, Jimena, tú me estás hablando puntualmente del don de lengua, ¿cierto? Ya, mira, más adelante lo vamos a ver un poquito más, así que guárdate la pregunta y te me guardo la respuesta porque más adelante vamos a hablar precisamente del don de lengua. ¿Ok? Gloria, acerca de los propósitos y todo esto de los dones, antes de pasar ya a ciertas características. No sé, si lo vas a hablar más adelante, quizás Sí. es mejor espero, pero Ok. sobre el tema del don de lenguas, pero mejor espero. Ok. Debo decir y debo compartir con ustedes, de verdad, siendo súper sincero, que una de las cosas que cuando vi esto, de las que más me quise instruir también es acerca de lo mismo, ya que se entiende como una de las cosas más quizás controversiales de los dones, pero ahí vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, pasemos a lo siguiente. Ya, vamos a hablar de los dones. O sea, y primero quiero hablar de los dones que residen en el creyente y son ejercidos a voluntad por el creyente en relación de su propósito y que es proveer la herramienta para el servicio propio que hace el creyente. ¿Ok? Entonces, por lo general, si pudiéramos tomarlo, son características, son dones que obviamente Dios nos entrega, pero podríamos tomarlo perfectamente como una característica personal, obviamente no desarrollada por nosotros, sino que como un don de Dios, que es el don de servicio, que don de servicio son esas personas que siempre andan disponibles al servicio, o sea, que siempre están dispuestas, siempre están ahí, siempre quieren ser ellas las que están ayudando y siempre tienen su mano levantada cuando uno necesita ayuda. El don del liderazgo, podemos ver claramente esas personas que tienen la capacidad de ordenar ideas, de guiar a las personas, de motivar, de impulsar, que son líderes naturales dentro de las congregaciones y que obviamente Dios les entrega ese don para que puedan servir para que quizás puedan ayudar al que es más tímido, quizás son personas más extrovertidas que ayudan más al introvertido para que se pueda atreverse. También podemos dar cuenta del don de administración y claramente podemos ver aquí casos, ejemplos, como las personas que están trabajando en la finanza, que tienen una habilidad, una capacidad especial y en este caso sobrenatural de ser ordenados. Y déjenme decirle que para mí quizá el don de administración no lo tengo tanto, si bien no es que sea desordenado, sino que siento que hay personas que están más capacitadas que yo y lo hacen súper bien. Y de verdad es el don de administración, de saber administrar los recursos, saber administrar los tiempos, son esas personas que tú les entregas una idea y te administran completamente esa idea de cómo hacerlo y ejercerlo. El don de exhortación, esas personas que tienen esa capacidad de lo difícil de decirlo, hacerlo fácil. Esas personas que son capaces de exhortar, de comunicar, de expresar, ya sea ideas, planes de Dios, palabra de Dios, consejos, sabiduría. Son esas personas que se les hace fácil comunicarse y tienen una habilidad para que la gente entienda lo que ellos quieren comunicar. Y obviamente son personas que siempre son llevados como a la comunicación del cuerpo. Dios las usa para exhortar, para enseñar, para explicar, para comunicar sus propósitos. El don del dar, o sea, claramente entendemos el don del dar como esas personas que siempre están con los brazos abiertos para dar, para entregar lo que tienen que Dios les ha bendecido. El don de misericordia, este don de tan lindo, y lo digo de esta forma, tan lindo de no juzgar a nadie.
esa persona que tiene este don, esa persona que acoge, esta persona que, independiente la condición, lo que esté pasando a esa persona, siempre aplican misericordia, no están ejerciendo un juicio, no están haciendo una crítica, sino que están siempre aplicando la misericordia. Y es claro, tú cuando las conoces, es súper bonito porque te das cuenta que estas personas son personas que reflejan un lado de la misericordia de Dios y tú con ellos te sientes súper bendecido. También el don de ayuda. O sea, estas personas que, al igual que el servicio, siempre están puestas para ofrecerte tu ayuda en cualquier cosa, en cualquier sentido, ya sea no solamente en sentido de servicio, sino que te ayuda a orar, te ayudo a investigar tal cosa, te ayuda a tu formación, te ayudo de infinidad de formas. Y por último, el de hospitalidad. Este don donde son las personas que acogen. Yo de verdad llego a un punto, y lo he vivido aquí en Calera, que me gusta recibir visitas, pero también me he dado cuenta que en un momento no me gusta recibir tantas visitas en la casa porque la casa es chica, entonces queda todas patas para arriba. Entonces de repente digo, pucha, ay, ojalá venga poca gente, ojalá, pero eso es algo mío, o sea, vengan los que vengan, siempre van a ser recibidos. Pero esa gente de que te abre las puertas de su casa, que te invitan, que te hacen sentir que tú eres de su familia con tan solo saludarte. Ese es el don de hospitalidad, esas personas que te generan algo así como una atracción, que tú quieres ser parte de ellas, que quisieras ser parte de su familia, que quisieras compartir en su casa. Estos son dones que Dios entrega o sea, Dios nos entrega a nosotros creyentes, pero son ejercidos a voluntad por el creyente, ¿ok? O sea, tú puedes tener el don de liderazgo, pero es tu voluntad si tú decides ejercerlo o no. Ya, es súper importante esto. También, por ejemplo, tú puedes tener el don del servicio, pero tú decides si decides levantar la mano para poder ayudar quizás a hacer aseo. ¿Ya? Es algo que Dios pone en ti para que te pueda potenciar en tu servicio. Por lo general, no sé, siempre si es que tienes dones acerca del servicio, del dar, de la ayuda, quizás créeme que a lo mejor Dios te está llamando a un área de diaconado en la iglesia. O también si quizás tienes el don de liderazgo, tienes el don de administración, el don de exhortación, quizás Dios te esté llevando a una parte quizás llamada organizativa, más administrativa dentro de una iglesia. Y obviamente ahí tienes que ver que está tu servicio. Y así también, por ejemplo, si ves que Dios tiene en tu vida y que sientes una profunda necesidad de aplicar misericordia, de aplicar hospitalidad, lo más probable es que Dios te esté llamando a un servicio quizás con personas que lo necesitan, personas que son los que menos se miran, que son estas personas que más se critican, que quizás más se juzgan, y Dios te está mandando a servir con ellas. Entonces, si tú tienes alguno de estos, créeme que Dios te los dio para potenciar tu servicio en la iglesia, para potenciar tu ministerio, para potenciar donde Dios te está llevando. Es por eso que Él te los da. Tú ves si los cumples o no, tú ves si los ejerces o no, tú ves si los quieres poner en práctica o no. De esto, ¿alguna duda, pregunta, consulta? A modo de paréntesis, si nos damos cuenta, Jesús, hombre, tuvo todos estos, cada uno. Aún así, entendiendo la divinidad de Cristo, pero Jesús como hombre, él tomó la decisión y la voluntad de poder ejercer cada uno de estos. Y eso es lindo. Si tú los pudieras, ojalá pudiéramos llegar a tenerlos todos, seríamos súper lindos y ejercerlos todos. Pero a veces no se puede, a veces son personas tan limitadas que el camino y el desafío es ese. No quiero decir que ya no lo vas a llegar a hacer y te des por vencido, no, al contrario. Trata de que todos estos dones algún día lo puedas poner por obra, porque créeme que vas a ser profundamente bendecido. ¿Ok? Paso a la siguiente, ¿ninguna duda hasta aquí? Ok, ya. En cuanto a los ministerios, y lo quiero entender como lo siguiente, porque obviamente si nos empezamos en función del tiempo, si empezamos a contar y a debatir diferentes posturas, nos vamos a ir a diferentes aristas que obviamente nos vamos a inundar de preguntas y respuestas. Pero déjenme decirles, mientras alguien busca Efesios 4:11, que quisiera hablar de los ministerios, no de la posición,
o el rol, sino de el tema de, déjame, yo lo tengo anotado, tengo aquí mi apunte, yo que lo quería decir tal cual para que se pudiera entender, porque de eso yo también me trabo con algunas palabras. Se lo digo al tiro. Ok. No, quiero que lo veamos, o sea, estos ministerios, no quiero que los veamos acerca de la posición, sino quiero que los podamos entender acerca de la función, ¿ya? No de la postura del pastor, no de la postura si está bien que existan o no existan apóstoles, sino que de la función del apóstol o del don del apostolado, ¿ok? Quiero que centremos y contextualicemos esto que vamos acá, porque si no vamos a empezar a citar versículos y cada uno tiene sus creencias, tiene su formación y lo entiendo. Y también quiero que me entiendan a mí, porque obviamente esto da para mucho más tiempo, pero en honor a esta clase lo podamos entender así. ¿Alguien tiene Efesios 4:11? Por favor, Alejandro. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. A fin de la edificación de la iglesia, en resumidas cuentas. Cada uno de estos 5 ministerios, que son obviamente, y los podemos ver muchas veces, y que vemos que algunos se llaman apóstoles, otros se llaman maestros, otros son pastores, otros son evangelistas. No quiero entrar en el sentido si ese nombre o esa posición está correcta o incorrecta. Lo que quiero hablar es centrarme en la función de esto. ¿Ok? Entonces quiero decir de que partiendo con el apóstol, entenderlo no desde la vigencia o de la posición de un apostolado como rol, sino como función, ¿ya? Porque obviamente, ¿qué es lo que podemos entender nosotros? Apóstol es el que tiene un encuentro testigo presencial del ministerio de Jesús. O sea, podemos darnos cuenta que Pablo entra en este grupo porque Pablo tuvo un encuentro directo con Jesús. Entonces, si tomamos eso como base, hoy en día podríamos perfectamente decir de que ya no hay apóstoles con esta definición bíblica. Ya no hay apóstoles en el sentido del rol, porque nadie ha tenido un encuentro presencial con Cristo. Pero si bien hay personas que ejercen la función de un apostolado. Y eso es súper lindo, porque cuando hablamos de las funciones o nos referimos a las funciones del don del apostolado, nos llevamos a que el apostolado o el que está ejerciendo el don de apóstol va enfocado a la plantación de nuevas iglesias, el impulso misionero, la influencia en la transversalidad del cuerpo de Cristo. Ya ese es el que va ejerciendo el don del apostolado. ¿Ok? Lo vuelvo a decir, no es el rol, sino que es la función. Y la función del que tiene el ministerio de apóstol es acerca de la plantación de nuevas iglesias, nuevos proyectos, impulsos misioneros, creemos campaña para esto y la influencia de la transversalidad del cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Obviamente hay que partir con el apóstol porque lo más probable es que se nos viene al tiro a la mente, hay como otras quizás doctrinas, otras iglesias tienen el rol del apóstol o tienen este denominado apóstol, no sé, apóstol Sebastián Fernández, por ejemplo. Pero nosotros como iglesia no creemos en esa posición o en ese rol porque obviamente el filtro para poder entrar a esa posición o a ese rol es que hayan tenido un encuentro presencial con Cristo, lo cual hoy en día nadie puede cumplir esa condición, pero sí podemos ejercer la función del apóstol, que es la función del don del apostolado, o sea, que es motivar, levantamiento de iglesia, lo que le acabo de... Imaginémonos a Pablo. Pablo andaba para allá levantando iglesia, impulsando a Timoteo como misionero, influenciando en la transversalidad en el sentido de que se hablaba con uno, hablaba con otro y mostraba diferentes formas de llevar el cuerpo de Cristo. Entendamos el don, el ministerio del apóstol como tal. ¿Ok? Manitos para arriba, ¿se entendió bien? Jonah, dale. Una consulta. ¿Tendríamos que considerar relevante que Pablo no llama a ninguna ni a Filemón, ni a Timoteo, ni a ninguno de sus hijos, por así decir, como apóstol?
ni ningún otro apóstol se refiere a ninguno de sus hijos, por así espirituales, como apóstol. ¿Podríamos considerarlo como algo relevante? Mira, yo creo que más que relevante, podemos entender que Pablo era una persona que bien, obviamente nosotros le ponemos el título de apóstol por esta característica que tuvo el encuentro con Cristo. Pero Pablo a sí mismo no llamaba a Timoteo, por ejemplo, como apóstol. No llamaba entre comillas, sus discípulos como apóstoles, o sea, o discípulos o personas que aprendían de él, sino que eh, se omitía eso. Obviamente habían personas que cumplían el rol, y cuando y la segunda vuelta que hay que hacerle a esto es que cuando en Efesios habla de estos ministerios, dice que son para la edificación, no son para quizás la jerarquía eclesiástica o para quizás las posiciones. No es como que toda iglesia debe tener estas cinco cosas en cuanto a que son asientos que hay que llenar con personas, sino que son 5 funciones que tiene que tener la iglesia en el sentido del apostolado. O sea, en este sentido en particular el apostolado. ¿Ok? Bueno, el siguiente que tenemos es el de profeta. Ya, aquí hay algo importante entender. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es profeta? Lo primero que obviamente se nos viene a la mente es el que dice lo que va a pasar, ¿cierto? Es como una especie de adivino, podríamos perfectamente en la cultura popular decirlo así, es como el que predice lo que va a pasar. Pero si vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el profeta era la voz de Dios en medio del pueblo, era el que decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, era el que tenía la capacidad de poder hablar en nombre de Dios. Entonces, cuando entendamos el rol, perdón, la función del profeta dentro de nuestras iglesias, no quiero enfocarme en esta persona de que se acerca a ti y te dice lo que te va a pasar en 3 semanas más o lo que te va a pasar en el futuro. Si bien, si Dios quiere hablarte eso, lo va a hablar y perfectamente tiene toda la autoridad para poder decirlo. Pero quiero que entendamos que el don de el profeta es esa persona que tiene el don y que permite recibir, se le permite recibir los mensajes de Dios y transmitirlos a otros. Son comunicadores de parte de Dios. Es como que fueran, a ver, no un filtro, pero sí es como, bueno, se entiende, comunicadores, ¿para qué voy a buscar palabras complejas? Sino que se entiende, son los que transmiten la voz de Dios. Miguel, dale. Gracias, consulta. ¿Se podría entonces decir que Juan Bautista fue un profeta? Porque, perfectamente, no, porque él hablaba no solamente de lo que estaba mal, sino que también incluso sabía lo que venía. Por lo tanto, sabía muchas cosas. Entonces, me imagino que en ese contexto y bajo esos criterios del Antiguo Testamento, antes que llegara Cristo de forma tan presencial y tan presente en realidad, él estaba hace rato dándole a todo el pueblo, digamos, a todos los que querían escuchar. Entonces, yo me imagino que tal vez calza ahí, ¿o no? Sí, perfectamente, o sea, se entiende, y es más, en algunos pasajes se refieren a Juan Bautista como el último de los profetas, en el sentido de la concepción antigua de la profecía, pero perfectamente, o sea, Juan de Dios, iba a decir, Juan de Dios es de una comedia, nada que ver. Juan Bautista era una persona que antes de Jesús no se dice de otros comunicadores de la voz de Dios. Solamente se presentaba que estaba él. Si había más, lo desconocemos. Entonces, perfectamente, él era un profeta en su tiempo. Y así nosotros tenemos que cumplir la función de ser profetas en nuestra familia, en el sentido de que podamos tener la capacidad de poder recibir los mensajes de Dios y transmitirlos a nuestra familia. También tenemos que ser, ojalá, profetas dentro de nuestra iglesia, en el sentido de poder recibir lo que Dios nos quiere entregar a la iglesia y poderlo transmitirlo. Ya, el don de profecía es súper lindo porque uno de los que edifica al pueblo, o sea, todos lo edifican, pero este edifica de una forma quizá un poquito más directa porque es una comunicación directa con Dios, en el sentido de que Dios está diciendo esto y esto es lo que debemos hacer. Entonces está diciendo lo lindo, lo malo, lo feo, lo que tenemos que cambiar o lo que no tenemos que cambiar. Entonces, tener sumamente cuidado cuando hablemos de
es un profeta, y entender de que antes que pensar en el futuro o que es el que dice lo que va a pasar, que también puede ser perfectamente, pero también profeta entenderlo como un concepto como es el que lleva la voz de Dios. Dale, Gloria. Me parece a veces un poco llamativo la forma en la que tenemos que desatanizar estos conceptos, estos ministerios principales que finalmente son los con los que Dios o los que Jesús dice que debemos configurar la iglesia moderna o actual, y como que nos da vergüenza hablar de que existe el apostolado, de que existe la profecía o de que exista, porque la verdad es que la religión los ha querido tomar y convertirlos en algo que es como raro. Y no, está bien, es parte de lo que Dios estableció para lo que tenemos que hacer como iglesia, y, y quizás el trabajo que tenemos que hacer en estos tiempos es quitarles ese velo como raro de todo lo que se ha querido tergiversar de lo que significa cada uno de estos ministerios principales, y, y devolverlo al sentido original, que es lo que quizás con esta clase estamos haciendo. Quitarle esa cuestión de apóstoles como raro. No, no, sí, el apostolado existe, pero no quizás en el contexto en el que muchos quieren hacerlo entender como una jerarquía, que bien decía Sebas, sino como una forma de ser enviado, porque finalmente el apostolado es eso, es ser enviado. Existen profetas, existen evangelistas, obviamente existen pastores, y es algo súper bonito que podamos tener este ejercicio de quitarles ese velo religioso y raro que se le ha dado por mucho tiempo. Sí, yo empatizo, o sea, perdón, concuerdo 100% contigo, Gloria, ya que creo que estas mismas posiciones de apóstol, de profeta, y entendiendo que se las atribuyen personas que son humanas como todos, tienen errores y defectos, entonces, claro, tienen ciertas caídas, entonces podemos entender que, profeta, o una persona como un Mai, que obviamente va a tener falla y que puede decir lo que él quiera decir. Entonces, entender que son términos que Dios quiere para su iglesia, que se muevan dentro de su iglesia, y que quizás, claro, pues, como siempre lo hace el hombre, toma lo de Dios, lo adapta y lo echa a perder. Adelante, Ingrid. Yo iba a decir eso mismo, que no puedo estar más de acuerdo con Gloria, que hoy, si nos miramos todo esto desde la sociedad, muchas personas quisieran tener ese don, muchos lo quisieran tener, porque lamentablemente se ha mal usado. Yo tengo, por ejemplo, mucha gente en el sur de Chile, muchos amigos, que allá en las iglesias se da mucho esto de que la persona hable como en nombre de Dios, y se usa mucho la profecía, y muchas son certeras, obviamente muchas tampoco no, muchas también no lo son. Sin embargo, yo tengo el caso de un amigo mío, que Dios lo ha usado con nuestra familia, por ejemplo, en cosas sumamente claras. Cuando mi padre estaba por morir, por ejemplo, él nos dijo, el Señor dice que en tal día tu padre va a caer en un sueño, no va a despertar más. Así fue. Faltan, en la próxima semana, tu padre se va a mitad de semana. Mi padre se fue el día martes. Y cosas así, tangibles. Y yo creo que también sea como, a ver, no encuentro la palabra correcta para decirlo, pero también se ha como satanizado, mundanalizado este don, porque lo asemejan a la adivinación, ¿ya? Entonces, por ahí, como yo creo que también es una treta del enemigo para querer enturbiar, porque él siempre va a querer enturbiar las cosas de Dios, pero también en uno va a tener que estar la lucidez y la claridad del Espíritu Santo para entender si la persona lo que está diciendo viene o no viene de parte de Dios. Entonces, yo creo que Dios, como decía Gloria, tiene toda la autoridad para advertirnos como hijos con la persona que Él quiera. Y si un profeta nos va a decir algo, a mí me ha dicho cosas, pero clarísimas. Un día, por ejemplo, mire, voy a extenderme un poquito. Mi padre cayó enfermo en el 2017
Y yo caí también como en una crisis emocional muy, muy difícil. Y llegó un profeta a la casa de mi papá y empezó a hablarle a cada una de las personas. Y yo decía que no me diga nada a mí, por favor, que no me diga nada a mí, porque yo sé que tú me vas a decir que me amas y yo no quiero que me ames, yo no quiero tener compromiso. Así, en esa posición estaba. Y me queda mirando con una dulzura y me dice, ¿sabe? Y a usted el Señor solamente le dice que la ama. Yo dije, yo sabía que tú me amabas. Entonces, yo creo que Dios conoce nuestro corazón y esos son dones maravillosos que tenemos que aprovechar para el crecimiento de la iglesia. Eso. Amén. Amén. Alejandro, muchas gracias, Ingrid. Ahí me salta una duda ahí, y porque a veces podemos hablar del don de profecía o podemos hablar del ministerio de profeta. Y aquí estamos hablando de la función. Entonces lo estamos dando una dualidad, porque aquí hablamos de la función que tiene que capacitar y equipar. ¿Sí? Entonces hablamos del apóstol y profeta. No sé, quiero poner la inquietud, a lo mejor puede ser una diferencia, pero la Biblia dice que el fundamento en el cual estamos nosotros parados viene de los apóstoles y profetas para la edificación, que es la palabra apostólica o profética, en la cual estamos parados. Pero la función a la cual estamos hablando de un apóstol es de un mensajero. Me refiero a uno que abre sucursales o iglesias en distintos Claro. lugares, que esa es la función. Pero cuando hablo de capacitar, voy como a ese aspecto del fundamento en el cual estamos parados, que es la palabra que cada creyente tiene en su boca. Claro. ¿Me entienden? Ya, nosotros tenemos una palabra apostólica, porque aquel que abre obras, ya, que se denomina entre comillas apóstol, pero no por la posición, sino por la función. Pero usa la palabra apostólica y la palabra profética, Claro. Mira, distinto ahí, al don de profecía. exacto. Entonces, ¿cuál sería como ¿es una pregunta? No, lanzo esa como... Perfecto. Ahora entiendo, el que lo estaba entendiendo como pregunta. Así que, antes de responder, Freddy, Pastor Freddy, que está levantando la mano. Hola, hola. Sí, yo creo que solamente dos cositas. La primera, cuando en la Biblia se refiere a que en nuestro fundamento, la palabra apostólica y profética, lo que se quería decir en ese momento es que era el Antiguo y Nuevo Testamento. Lo conduce directamente a la Biblia. Es decir, para, para esa reflexión, la palabra profética era la palabra del Antiguo Testamento y la palabra apostólica era no, más que el Nuevo Testamento, las cartas que tenían en ese momento. eh, cuando se reflexionaba las historias de Jesús que se iban conversando. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que hay que entender que la iglesia tiene un rol profético. Y el rol profético es profundo. Y quizás, Seba, te llamo a como diferenciar de esa manera, porque yo siempre lo diferencio, el ministerio profético y el rol profético. El rol profético es un rol que tenemos que tener como iglesia en el cual llevamos una palabra profética al mundo. Es decir, constantemente somos voz del que clama en el desierto. Constantemente somos quienes tenemos que levantar palabra nueva en medio de esta realidad, en medio de las nuevas problemáticas, en medio de los nuevos desafíos, en medio de tantas cosas, somos constantemente palabra profética para el mundo. Y en lo interno también somos palabra profética, ya que en lo interno también guiamos, en lo interno, cuando yo hablo de lo interno es dentro de la iglesia también conducimos, también reevangelizamos, también hacemos un montón de cosas constantemente. Entonces, ese rol que tenemos como iglesia es un rol que no para nunca. Y lo tercero, a mí me gusta mucho en esa como reflexión que están teniendo, súper linda,
de sacudirnos harto de, siempre digo, de esta visión de televisión o de YouTube que tenemos del apóstol o del profeta y de tantos dones que están por allá, así. Y yo creo que es una visión súper eh, extraña, pero es obvia, es decir, no sé, a mí me pasa con mis compañeros de trabajo, el pastor Soto, o el pastor o el pastor que siempre anda leseando, no sé, y no, po, nosotros reflexionamos el pastor de una manera diferente. Lo mismo con el apostolado, lo mismo con la profecía, lo mismo con el evangelista, lo mismo con los maestros. Yo creo que cada uno es sacudirnos un poquito de la caricatura de lo que vemos en televisión, de lo que vemos en YouTube, para tratar de reflexionarlo en el hoy, en más, cómo lo reflexionamos eso en Bethesda, en Lo Prado, en La Calera, en Yayay, en Tanto Eloy, Quinta Normal, que tú decís, ¿qué anda haciendo un apóstol aquí hablando de teología de la prosperidad? Nada, pues. Aquí tratamos de reflexionarlo de una manera que sirva para la práctica. Y ahí yo creo que es la clave. ¿Cómo llevamos a sacudirnos de esa caricatura del profeta para llevarlo a que nos sirva como iglesia, pues? A que sea algo que a la iglesia la haga crecer, la haga reflexionar. Y es difícil, es súper difícil. Pero yo creo que es un camino, es un proceso que cada iglesia vive y lo va encontrando, lo va pensando, se va equivocando también, y lo vamos disfrutando, que es lo clave. Vamos disfrutando de lo que Dios va haciendo y va haciendo en nosotros. Eso. Muchas gracias, pastor. Bueno, somos los que denunciamos las cosas que están mal y también tenemos que anunciar las que están bien. Amén. Bueno, pasando al siguiente evangelista, se nos viene automáticamente a la mente estas personas que andan predicando, que andan allá y acá, que andan haciendo campañas, que andan haciendo eventos perfectamente. Quiero decirte una cosa. Todos tenemos y debemos predicar las buenas nuevas. O sea, esto no es exclusivamente de los evangelistas. Si tú quizás te puedas decir, no, que yo estoy quizás más dentro de del ministerio pastoral, déjame decirte que tu función sigue siendo anunciar las buenas nuevas de Cristo, sigue siendo proclamar a Cristo, sigue siendo anunciando que Cristo volverá. Entonces, el rol del evangelista, ¿cuál es? Perdón, la función. ¿Cuál es? O ¿cuál es el don del evangelista? El don del evangelista son estas personas que, claro, todos debemos predicar, todos debemos anunciar, pero tienen una especial sensibilidad, por así decirlo, para encontrar esas oportunidades donde hablar de Cristo. Son esas personas donde dan justo en el clavo cuando una persona necesita escuchar de Cristo. Y Dios las capacita y las desarrolla en cuanto a su ministerio para poder dar justo en el clavo. Son esas personas que están, a ver, bueno, ¿cómo lo digo? También dirigen a las personas a responder con fe a dicha invitación divina. O sea, cuando hacen la invitación, cuando presentan a Cristo, también tienen esta forma de comunicación especial dada por Dios para que estas personas también reaccionen con fe, en el sentido de que son intermediarios de las... Es como, a ver, si se pudiera decir, y obviamente no quiero que se entienda mal, son como los promotores de Cristo de alguna forma. Si bien todos tenemos que serlo, pero son personas que están dedicadas y que les apasiona encontrar estas oportunidades y son especialmente sensibles en encontrar oportunidades donde se pueda hablar de Cristo. Obviamente, lo vuelvo a decir, es rol de todos, es función de todos predicar el Evangelio, no solamente de los evangelistas, pero estas personas sí, obviamente, son personas que tienen una dedicación especial a la predicación de la palabra. Amén. Bueno, sigamos con los pastores. Obviamente, pastores también se nos vienen a la mente, Pastor Frey, Pastor Soto, como dijo por ahí, Pastor Iván, Pastor Eugenio. Algunas personas nos llaman pastores. Y como ya estamos hablando más de la función más que del rol,
Entendamos que pastores son estas personas que se desviven y se preocupan por el prójimo. O sea, son estas personas que su corazón se conecta con el del otro, tienen un profundo sentido de empatía, tienen un profundo sentido de misericordia, tienen un profundo sentido de amor, en el sentido de que no pueden estar tranquilos y piensan más en sus ovejas que ellos mismos. Están desvelándose por ellos, están disponibles, están guiando también, motivando, impulsando, guiando. Recuerden que el ministerio pastoral no es el que te dice si haces un sí o un no, o si tomas esta posición o tomas esta otra, sino que el pastor y el ministerio pastoral es el que va guiando a las ovejas, es el que va aconsejando, es el que va entregando palabras de sabiduría, consejos, pero no va diciendo qué es el que tiene que hacer. Las ovejas siguen al pastor porque el pastor las guía, pero no las ovejas siguen al pastor por obligación. Entonces, cabe destacar, y el otro día lo vi súper lindo, de que hay varias personas que están recibiendo el llamado pastoral y gloria a Dios, amén. Pero también entender siempre, y siempre una de las frases que dice me cita el pastor Iván, de que el pastor sin ovejas no es nadie. Las ovejas hacen al pastor, no el pastor a las ovejas. Entonces, este ministerio se ve también cuando las personas ven reflejado en ti una imagen pastoral. Es donde las personas empiezan a buscar en ti consejo, es donde empiezan a ver en ti habilidades, características, capacidades diferentes, que empiezan a verte a ti como un referente. Y obviamente la respuesta a ser ese referente es entregándole amor, consejo, guiando, apoyo, estando ahí siempre disponible para que estas personas también puedan y sean guiadas a una relación más íntima con Cristo. Entendamos eso como el pastor, más que la posición del que lleva la iglesia, del líder de la iglesia y del guía, sino que entendamos la posición del pastor como eso. Perfectamente, yo sé que en Bethesda tenemos actualmente 4 pastores, 5 pastores, perdón, 2 pastoras y los 3 pastores, pero también entendamos que hay personas que cumplen ese rol, que cumplen la función pastoral sin ser pastores. Y eso también es súper lindo. Son personas que uno puede ver, que son personas que tú sabes que te van a entregar un buen consejo, son personas que te guían a la búsqueda de Dios, son personas que te ayudan a tener una mejor relación, son personas que justo te enseñan ese consejo en el momento particular que tú lo necesitas. Entonces tú ves personas que tienen empatía contigo y que sufren contigo. Y estas son personas que están ejerciendo la función pastoral dentro de la iglesia. No es exclusivamente de los pastores. ¿Ok? Y por último, maestros. O sea, aquí si tienes un don o tienes un amor porque la gente entienda y aprenda, créame que lo más probable es que Dios te esté llamando al ministerio de los maestros. O sea, podemos ver claramente en la escuela dominical que estos hermanos y hermanas que están a cargo de la escuela dominical son personas que les apasiona que los niños entiendan, aprendan y comprendan más de Dios y les quieren enseñar de lo mismo. Entonces, podemos darnos cuenta de que el ministerio del maestro es esta persona que ama que los demás aprendan, ama que los demás conozcan, ama que los demás puedan escudriñar las escrituras y ayudarlos a escudriñar, ama todo esto, todo lo que tiene una esencia de un maestro que enseña, que a veces corrige, pero obviamente en el sentido de enseñanza siempre, ¿ok? ¿Alguna pregunta acerca de los ministerios ya para pasar a la última diapo y final? Y ahí es donde obviamente van a haber más preguntas, lo más probable. Si no, le da. Bueno, Jonah. Sí, acá se está poniendo como 2 bullets a pastores y maestros. Se entiende pastores como un don, maestros como otro don. O sea, debería entender. Perfectamente podría ser ambos. No, No, la Biblia, o sea, el Señor nos dice en su palabra que al menos un don tenemos. claro, O sea, al menos uno. y de alguna manera también la responsabilidad del ejercicio, o sea, todos somos enviados, todos deberíamos profetizar de alguna manera, o sea, para consolar, para edificar, o sea, tendríamos que
evangelizar y pastores, cada uno en su casa tiene que ser pastor, o sea, de alguna mínimamente. Entonces, pero en este sentido, a nivel de reconocimiento, incluso en la iglesia y en el cuerpo, reconocemos pastores y maestros, o pastores y aparte maestros. O sea, Mira, el pastor yo Freddy levantó levantó. una frase, perdón, y mi pregunta viene por esto, ¿no? O sea, muchas veces una mala definición de algún don, ¿sí? Hace que las ovejas esperen algo que la persona no es su don, ¿se entiende? Comprendo. O sea, hay un dicho que dice, no le pidamos peras al olmo. O sea, si yo tengo el don de evangelista y no tengo el don de pastor, y alguien me nombra pastor, ¿sí? No, sabiendo que no tengo el don, ¿sí? Es como que estamos esperando algo de una persona que no tiene el don, ¿sí? Ejercerá alguna función de pastorado, pero no tiene el don, ¿sí? Entonces, Entiendo. de la misma manera que quizás consideramos que tal persona es pastor, pero como maestro no, se entiende, no tiene el don. O sea, entonces, por eso es mi pregunta, ¿no? O sea, a veces hacemos un combo, o en pastor incluye todo esto, y por ahí no lo incluye, ¿sí? Entonces, ahí Freddy tiene la mano levantada. Sí, Freddy, justo levanta la mano en los momentos particulares, así que dale, pastor. Sí, es que yo quiero decir algo aquí. Eh, lo primero es que en Efesios 4:11, y esto viene desde el griego, se trabaja pastor maestro. El griego original no lo ve como un, como Y un don diferenciado. Entonces nosotros tenemos que leerlo pastor, profeta, evangelística, pastor maestro, como uno solo. Pero ¿por qué nosotros igual se enseña aparte y se ha seguido enseñando aparte? Porque en el contexto general del Nuevo Testamento, saliéndose un poquito de Efesios 4:11, sí salen los maestros como un don separado, en varias otras listas. Entonces, también existen los maestros que no son pastores, pero se entiende que todos los pastores deberían ser maestros. Eh, Y ahí hay como un punto. ¿Hay maestros que no son pastores? Sí, un montón. ¿Hay pastores que no son maestros? No, deberían tenerlo en la mano. Y otra cosa súper linda que dijo Jonathan, y que yo es bacán, y quizás recalcarlo, que, que al final uno lee todo esto y desde el rol, todos tenemos que tener todo esto. Todos tenemos el rol apostólico, todos tenemos el rol profético, todos tenemos el rol evangelístico, todos tenemos el rol pastoral, todos tenemos el rol de maestro, todos, en diferentes áreas de nuestra vida, con diferentes personas. Como dijo el Jonathan, yo soy sacerdote de mi familia, pues, soy el pastor de mi familia, y la mamá será la sacerdotisa de su casa y la pastora de su hogar, pues. Entonces, cada uno de nosotros tenemos el rol en todo. Pero al observarlos como ministerio, obviamente hay pequeñas diferencias que mueven el corazoncito a un lado o al otro. Eso. Amén, muchas gracias, pastor. César, hola César, no te había visto. hola. Bueno, Freddy me ganó lo que quería comentar, pero quisiera trasladar esto igual así como en varias dimensiones individuales que cada uno tiene que identificarse con el don que Dios nos da, también de manera colectiva, como decía Freddy respecto a que el pastor o el ministerio pastoral conlleva varias de estas funciones, pero también la última es como la dimensión general de que hay iglesias que tienen una visión que abrazan una de estas grandes características. Unas son muchas más, digamos, académicas o técnicas, que abrazan más la función de enseñar. Hay otros que tienen también un esfuerzo adicional en llevar todo el esfuerzo a la sanidad, de hacer milagros y desarrollar el evangelismo. Entonces hay una identidad de cada iglesia según la multiforme capacidad de los dones que tienen cada uno de nuestros hermanos. Y esto nos lleva a pensar en una reflexión final, para mi gusto, es que todos nos necesitamos. Hay momentos en que se le exige al pastor
que tenga todas estas características, que tenga todos los dones, que haga todo el trabajo, y que el pastor sea la eminencia más grande de todo. Pero resulta que eso en la realidad no es así. Y es que todos nos necesitamos. Y hay fortalezas, pero también hay debilidades. Y esas debilidades también nos corresponden a nosotros. Esa mea culpa de pensar, a lo mejor ahí yo debería aportar. Ahí Dios me quiere usar. En esa área yo estoy disponible o pudiera ser usado por Dios para suplir esa necesidad. Entonces, hay distintas dimensiones, distintos niveles de importancia, de responsabilidad, pero obedece a este deseo final de servir. ¿Estamos disponibles? ¿Lo queremos hacer? ¿Y de qué manera? Gracias. Amén, amén. Súper asertivo, César, en decir eso. O sea, todos nos necesitamos. Y eso es súper importante de que quizás donde tú ves necesidad o ves que algo no está saliendo como hacer, como lo dijimos los ramos anteriores, tienes que hacerlo tú y quizás Dios te está llamando ahí. Si ves que en tu iglesia o en la iglesia falta, por ejemplo, el ministerio de maestros, quizás Dios te está llamando a servir ahí a ti. Y tenemos que ser un cuerpo, somos un organismo vivo en que todos nos apoyamos, todos nos edificamos. Hermana Julia, adelante. Sí, creo que una cosa que podría ayudar un poquitito es que todas estas palabras están todas reunidas en la palabra rabí o el rabino, porque el que habla de la palabra de Dios, el evangelista que da la buena noticia, el profeta habla la palabra de Dios, los pastores lideran al pueblo y los maestros, todos están reunidos en la palabra rabí, que es como llamaban a Jesús. Entonces, digamos, todo está reunido en la palabra rabí, que es lo que así llamaban a Jesús, sus estudiantes. Él enseñaba la palabra. Él hablaba sobre las palabras de Dios en las escrituras, que también las manejaba muy bien. Y él también, los pastores son los que liderizan guían a toda la feligresía. Y también el pastor tiene que enseñar, tiene que hablar la palabra de Dios. Volvemos a darle la vuelta. Todo es como que ser rabí, como ser rabino. Y Jesús nos da ese ejemplo de servicio al pueblo de Dios. Eso es todo. Claro, entendiendo a Jesús como el modelo perfecto de rabí, todos deberíamos ser así. O sea, Jesús ejerció todo esto. ¿Ok? Vamos a la última diapo, ya por honor a la hora, y dice lo siguiente. Operaciones, dones que se manifiestan, perdón, ahí sí, dones que manifiestan el poder de Dios. Dichos dones que operan o manifiestan el poder de Dios, que residen en el creyente, pero no operan según la voluntad del creyente. Como los anteriores, el don de, por ejemplo, don de servicio, tú decides si hacerlo o no, pero estos dones tú no decides. Simplemente Dios, o sea, estos dones se desembocan en la voluntad de Dios. Obviamente nosotros tenemos disposición de ponerlos por obra, pero la voluntad de Dios de cuándo y no son, créeme que es de netamente discreción de Dios. O sea, Dios es el que decide. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría son ese don que se refiere a la capacidad de comprender la voluntad de Dios y aplicarla en nuestra vida. Todas estas frases, créeme que las he ido buscando así como lo más asertivo posible, que entender que el don de sabiduría es entender la voluntad de Dios para nuestras vidas y tratar de aplicarlo de la mejor forma. Obviamente ahí podría entrar los consejos, poder entrar ciertas directrices, quizás hasta llamados de atención, etcétera, pero la palabra de sabiduría y el don de sabiduría es el entender lo que la voluntad de Dios quiere para nuestra vida y ponerlo por obra y que así sea. ¿Ok? La palabra de ciencia viene y entender estos misterios de Dios, estas cosas que a veces no cuesta comprender o ciertas cosas que están ocultas en revelación y que Dios tiene propósito porque se sigan manteniendo así, o a veces cosas que para mí son súper difíciles y no me son reveladas de forma tan directa o tan fácil, pero Dios usa y aplica el don de ciencia, la palabra de ciencia en ciertas personas para que estas palabras sean
estas palabras sean comunicadas, sean entendidas, sean expresadas de una mejor forma, ¿ok? En cuanto al don, a la fe o al don de fe, este don se refiere a la capacidad de creer en Dios y confiar en Él, incluso en circunstancias difíciles. ¿Se han dado cuenta que hay personas que tienen una fe terrible y uno dice, hoy me gustaría tener la fe que tiene esa persona? De verdad son personas que uno las dice, oye, de verdad es un hombre de fe en el sentido de que lo heavy como cree, o sea, su convicción, donde está su base, su fundamento de creencia, ese es en Dios y de ahí no lo mueve nadie. Y ese es el don de fe. Don de sanidad, lo hablamos como ejemplo, son estas personas que tienen la capacidad de tener el don de sanidad, en el sentido de orar por personas y que estas personas sean sanas. También hay muchos casos donde estas personas tienen el don de sanidad, los mandan a orar por personas que quizás todavía no van a ser sanas y obviamente el don no ejerce, porque la voluntad de Dios aplica sobre este don. O sea, no operan en cuanto a la voluntad de Dios, no de en quién reside, sino que es voluntad de Dios. Entonces, si una persona tiene el don de sanidad y va a orar por un enfermo porque su voluntad es ir a orar por ese enfermo, pero Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plano, su voluntad es que quizás a través de esa enfermedad aún tiene que aprender algo que quizás todavía no ha aprendido y lo ha permitido, lo más probable es que esa persona ore y no sea sana. Y no es porque el don de sanidad falló, sino porque hay que entender que la voluntad es del mismo que está ejerciendo el don. ¿Ok? Entonces, y aquí también cae el tema del don de hacer milagros. O sea, siempre entendemos el don, o sea, perdón, los milagros como sanidades. Pero hay ciertos milagros que no son sanidades y que se aplican perfectamente a nuestras vidas cuando pasan cosas inesperadas, cuando pasan, por ejemplo, problemas de, no sé, en el trabajo y de repente de un día para otro pasa un milagro y es un milagro, no es una sanidad, sino que es un milagro. Y este don también ejerce, o sea, son personas que pueden tener este don y oran por esas cosas y las cosas pasan, siempre y cuando, lo vuelvo a decir, sea la voluntad de Dios. Aquí vamos con algo que lo mencionamos anteriormente, el don de profecía, o sea, entender, y aquí obviamente se conecta con el del profeta, que es entender, recibir los mensajes de Dios y entregarlos al pueblo, o sea, transmitirlos a otros. Y aquí entra esas personas que de repente se acercan a ti y te dicen cosas que tú sientes que, y obviamente hay una confirmación que es directamente Dios el que te está hablando. Créeme que cuando yo más escéptico he estado a esto, es donde más llegan gente, llegan hermanos y dan precisamente en el clavo de lo que me está pasando a mí. ¿Ok? Discernimiento de espíritus. Esto es súper lindo porque aquí tenemos las personas que tienen este don de discernir las cosas que son de Dios y las que vienen del lado oscuro de la fuerza. Son estas personas que saben distinguir cuando es el Espíritu Santo moviéndose y tienen una capacidad especial para distinguir cuando es cuando es el Espíritu Santo moviéndose y cuando no. ¿Ok? Diversos géneros de lengua. Y aquí van con dos, que interpretación de lengua, y los quiero complementar, obviamente por no dar el tiempo, yo sé que tiene muchas preguntas, pero aquí yo quiero hacer dos aristas súper importantes. Está el don de lenguas, que es entendido como géneros de lengua en el sentido de idiomas, dialectos, en el sentido de... conocí un día una persona con el pastor Freddy, que fuimos allá a una iglesia súper cuica, que siempre recibía gente de Estados Unidos. Y esta persona nunca hizo un curso de inglés ni nada, pero de un día para otro fue a buscar a unos misioneros al aeropuerto y desde ese día empezó a hablar en inglés. Es claramente ¿se acuerda la definición al principio? Claramente es una capacidad sobrenatural adquirida porque él cree en Cristo y es a través del Espíritu Santo que adquiere esa capacidad especial para la edificación de la iglesia. Entonces esta persona empezó a hablar en inglés y obviamente me pueden decir que tiene el don de lenguas. Claramente tiene el don de lenguas. Obviamente, y ahí podríamos decir claramente tiene el don de idiomas, por así decirlo, que aprendió una lengua clara. También tenemos esta lengua que se puede interpretar como un lenguaje angelical o estas lenguas que son más atribuidas a temas de santidad, por ejemplo, de comunicación directa con Dios. Y es ahí
donde entramos con los intérpretes. Es súper lindo y sobre todo cuando lo dice Corintios, es súper lindo entender el contexto de Corintios, donde era una iglesia concurrida por muchas otras personas, donde había muchas personas que hablaban varios idiomas. Y Pablo también dice, si no hay intérpretes, mejor que se calle, en el sentido de que lo que se tiene que estar hablando se tiene que entender y tiene que comunicarse, porque es para manifestación, perdón, es para edificación de la iglesia. Eso es fundamental. Y obviamente también está el don de lenguas, que ese también está lengua angelical, que también es para es como, a ver cómo lo puedo explicar, es como una comunicación directa e íntima que tienes tú con Dios, donde eres tú hablando con Dios, quizás en un lenguaje que no se entiende, que no hay quizá un intérprete cuando tú estás orando, pero es un lenguaje directo que estás teniendo tú con Dios. Entonces, y aquí vamos a ya hacer respuestas prácticas, o sea, Dios es tan ordenado y el Espíritu Santo es un Dios de orden que no se contradice a sí mismo y entiende los contextos donde se está moviendo, de que si en la iglesia se habla el don de lengua a través de esta comunicación de lenguas angelicales, por así decirlo, o que no son idiomas, o pues que también es un idioma porque se traduce, entonces, pero entendámoslo como estas lenguas angelicales, tiene que haber un intérprete porque así es de edificación a la iglesia, que era una de las características y principios y propósitos que tiene el don. Si no, obviamente, sería un don de edificación a nivel personal e íntimo, en el cual tú estás orando en privado y tienes una comunicación con Dios directa. No entremos a decir si esto es de Dios o no es de Dios. Ojo ahí, porque podríamos estar diciendo que no es de Dios algo que sí es de Dios. O quizás también demos y estemos siendo asertivos. Pero esto es súper delicado entrar a entender. Por eso partí diciendo, nosotros como iglesia creemos en la manifestación de los dones del Espíritu. Creemos en la manifestación del don de lengua. Obviamente siempre y cuando también dentro de la iglesia hay un intérprete el cual pueda comunicar lo que Dios está comunicando a su pueblo. Y así todos nos edifiquemos y así todos nos reforcemos y crezcamos juntos como iglesia. No estamos enjuiciando esas lenguas, no, al contrario. Si obviamente, como lo dice la Biblia, porque está en la Biblia, tiene que haber un intérprete y así todos nos edificamos. Obviamente el don lo va a tener, Dios va a usar a una persona en particular que es el que va a tener el don, pero obviamente la voluntad es de Dios, no es de quien va a hablar. Entonces, si la voluntad es de Dios y no del que habla, Dios va a hablar lo que quiere hablar cuando Él lo tenga que hablar. Y en ese orden, Dios también va a tener a un intérprete, porque obviamente quiere comunicarse con nosotros. Entonces, lo vuelvo a decir, respuesta práctica. Si se manifiesta el don de lenguas en la iglesia, es porque hay una persona que también va a interpretarle a la iglesia lo que Dios quiera hablar. Y si no, obviamente tampoco entremos, es que no, entonces no sirven para la edificación del pueblo. No, quizás también es un idioma que tú estás teniendo íntimo con Dios, donde estás teniendo una comunicación directa con Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Gloria? Bueno, Gloria estaba levantando la mano. Bueno, lo guardé para el final. Yo creo que es algo que simplemente Dios me dio. Yo hablo fluidamente 3 idiomas y es por pura misericordia de Dios que aparte tuve la oportunidad también de aprenderlo, ¿no? Pero de nacimiento, desde mi ser, desde mi primer día en la iglesia, yo soy bautista. Y en la iglesia bautista donde yo crecí, el don de lenguas era como algo que no correspondía. Y yo me resistí mucho. Y lo cuento como un testimonio, la verdad. Cuando comencé acá en Chile a congregarme, me empecé a congregar en una iglesia pentecostal. Y yo resistía profundamente el don de lengua, lo resistía mucho. Para mi religiosidad no era parte del deber ser. Y la verdad es que recibí el don contra mi voluntad totalmente, y por eso sé que es algo que Dios me dio. Y la verdad muchas veces me resisto al don porque siento que si Dios quiere dar el mensaje que yo estoy recibiendo, alguien que interprete se tiene que levantar para que lo traduzca.
porque en el fondo como que yo siento que sí, porque yo sé lo que estoy diciendo. Entonces como que sí, yo siento que la confirmación de lo que yo estoy recibiendo es que alguien se levante y lo interprete. De lo contrario, yo lo reservo para mí y Dios sabe lo que me cuesta y de verdad como que me arrodillo y me arrastro y me quedo así como encerrada en mi yo, porque no quiero manifestar algo que sea en mi propia carne o en mis emociones, o, en fin, todo ese sistema que uno mismo se impone. Pero como que es heavy porque yo sé que tengo el don y muchas veces no sé ni cómo administrarlo, porque recibo información, recibo ciertas cosas y no sé qué hacer con él. Entonces, más que todo es, alguno de mis hermanos que me escucha, si alguno siente que tiene el don de interpretación, por favor comuníquese por interno porque necesitamos poner un acuerdo. Eso. Muchas gracias, Gloria. Y yo creo que nos pasa mucho. O sea, créanme que cuando más duda he tenido acerca del don de lengua es cuando más llega gente y empieza con lengua en mi oído y a través de eso empiezan a hablarme cosas de parte de Dios. Yo sé que es Dios porque esa persona no tiene por qué conocer mi corazón y da justo en el clavo. ¿Vivian? Ya para ir terminando. Quería compartir con ustedes, ya, primero, entendiendo que Dios está en medio de nosotros, me siento tan agradecida de Él porque varias de estas características las tengo, o dones, y me siento muy agradecida, de verdad, sí, insisto, sé que Dios está en medio de nosotros y nada, pura gratitud a Dios y que me ayude a través del Espíritu Santo a poder administrarlo al punto de que mi hermano, mi hermana, creyente o no creyente, sea bendecida con los dones que Él me dio. Eso es lo primero. Lo segundo, me pasa lo contrario que Gloria. Yo he hablado en lengua y no entiendo nada, pero sé que estoy hablando en lengua y sé que es mi espíritu hablando con Dios, pero yo no entiendo nada. Es como lo único que sé. Y lo otro, quería contarles como un testimonio muy lindo que me pasó, que fue cuando estaba embarazada de Amanda, mi primera hija. En el hospital te dicen que tú tienes que ir si no sientes en varias horas a tu bebé, como en 4 horas, si tú no sientes a tu bebé, tú tienes que ir. Resulta que yo la noche completa no sentí a Amanda. Yo ya estaba a punto de tener a Amanda y yo no la sentí. Y llegó al otro día y yo estaba muy angustiada, muy preocupada porque no la sentía. Y llamé a una hermana que estuvo todo mi proceso de embarazo, la usó a ella en todo mi proceso de embarazo para guiarme en ciertas cosas que Dios nos ordenaba a mí y a Elías de hacer y de no hacer. No sé, a lo mejor puede sonar muy fuerte para ustedes, pero a nosotros Dios nos dijo que no hiciéramos baby shower. A ese punto de cosas como que no sabría cómo explicarlo, pero Dios usó mucho a esa hermana con respecto a cosas específicas en el embarazo de Amanda. Y resulta que esa hermana llegó al otro día, yo la llamé porque ya le tenía mucha confianza, hablábamos mucho, oraba ella por mí. Y yo ese día le dije, cuando ella llegó a la casa, yo le dije, ¿sabe que no he sentido a mi hijo, a mi hija, pero tampoco quiero ir al hospital porque no quiero que nada malo pase? Y ella de una forma muy calmada, muy tranquila, comenzó a orar y de pronto comenzó a orar en lengua y Amanda se empezó a mover de una forma que no se había movido nunca, ni cuando estaba todo normal, todo bien. Y Amanda se movía, y yo en el espíritu sentía que Dios le estaba dando instrucciones muy claras y específicas a Amanda. Era como lo que yo entendía. Entonces yo lo único que hacía, yo no entendí nada de lo que dijo la hermana, nada. Y el Elías tampoco, nada. No entendimos nada. Pero todo eso fue en lengua. Y yo lo único que sentía era que Dios en ese momento le estaba dando como instrucciones específicas a mi hija Amanda. Bueno, y después vino todo lo que ya muchos saben de mi proceso y
Y yo ahí uno puede entender porque la Amanda estuvo un mes sin mí, como yo estuve en coma después de haber dado a luz, y Amanda creció muy sana, muy fuerte. Ella no lloraba, me contaba el Elías, porque él la cuidó ese mes con licencia. Y la verdad era como que el Espíritu Santo hubiese hecho la tarea que debiera hacer una mamá. Porque el Elías me decía, amor, yo le daba la leche y ella no lloraba, no molestaba, no tenía cólico. Íbamos al doctor y la gente se admiraba de Amanda, de un bebé, como que Dios se glorificó con ella, mientras yo estaba en otro proceso pasando otra cosa. Entonces quería compartir eso con ustedes con respecto al don de lengua, que mi hija sí en la pancita pudo escuchar al Espíritu Santo a través del don de lengua. No sé qué le habrá dicho, ya más adelante vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para ella, cuáles son sus propósitos y como digo, estoy tan agradecida de Dios por estos dones que más que querer glorificarnos a nosotros, es pura muestra de amor, porque no merecemos esto. Es pura muestra de amor para que ese amor que Él tiene por nosotros lo podamos expandir y no seamos un ente de quererlo solo para nosotros, sino que soltar y bendecir. Amén. Eso. Muchas gracias, Vivian, y qué lindo testimonio. Muchas gracias. Ingrid, y ya con Ingrid vamos terminando. Ya, es una cosa muy pequeñita. Con respecto a lo que Gloria decía, yo entiendo que ella tiene un don maravilloso porque ella entiende lo que profetiza, o sea, perdón, la lengua que recibe. Y lo que pasa por ella más es una confirmación de fe para el resto, pero para ella no hay dudas. Y yo lo encuentro y a la vez comprendo que eso se puede dar. Por lo que ella nos cuenta, se puede dar que una persona hable lenguas y a la vez lo interprete. Puede que eso mismo ese don esté dualizado en la misma persona. Entonces Dios se glorifica de la misma manera. Ahora el que cree lo toma, ok, y el que no, bueno, problema de cada cual. Se puede dar, por lo que entiendo, que una persona tenga los dos dones. Amén. Sí, totalmente de acuerdo. Una consulta, me quedó una duda con respecto a eso, porque si yo tengo don de lenguas y además tengo el don de interpretación, ¿sí? O sea, primero hablaría en lenguas y después digo, voy a interpretar lo que hablé, ¿no? ¿Cuál sería la necesidad de hablarlo? Si no, o sea, de hablar primero de una manera, ¿sí? A ver, ¿cuál sería la necesidad o estoy tratando de entender, la necesidad de hablar de una manera que nadie lo entienda y después de interpretar eso que yo dije? Si yo en mí mismo existe el mensaje, ¿por qué lo daría? Es lo mismo que yo ahora esté hablando en inglés y después diga, miren, lo que acabo de decirles en inglés es esto. Si todos ustedes, ¿se entiende? O sea, entiendo también, pensando en lo que decía Gloria, porque ella también de alguna manera Mira, se retiene, porque algo la lleva a retenerse, ¿no? Entiendo lo que va. O sea, ¿por qué complejizar las Claro, cosas? o sea, Si Dios quiere hablar algo, mejor lo hablo en español y punto. o sea, entiendo también por qué Gloria ella misma de alguna manera se está reteniendo, porque está Mira, diciendo, o sea, yo mi creo pregunta que... es, si yo puedo decirlo en un lenguaje que todos me entienden, ¿por qué decir dos veces lo mismo? Mira, yo creo, y esta es una respuesta mía, yo creo que es porque también dentro de la iglesia también va a haber una persona que tenga la interpretación de lengua. Entonces, no solamente tú, porque obviamente sería, obviamente no juzgándote ni nada, pero también si la voz fuera exclusivamente de una persona, quizás también podría haber manipulación, obviamente. Entonces, si se habla del don de lenguas, tú deberías hablarlo y quizás tú también tengas la capacidad de interpretarlo y bienvenido sea. Pero también va a haber otra persona que también tenga la interpretación de lengua y va a entender lo mismo que tú, porque tienen el mismo espíritu y están entendiendo lo mismo. Entonces, lo más probable que cuando suceda eso es porque también hay otra persona que también puede dar fe
de lo que tú estás diciendo es concreto y es real, o sea, ahí es la voz de Dios Pero hablando. entonces, a ver, si lo que importa es la seguridad, entonces el que debería interpretar no soy yo, sino la segunda persona. De esa manera yo dependo de mi hermano y de alguna manera Es que claro, también ahí existe va la el tema de que confirmación somos del un cuerpo. mensaje, ¿no? Ahí, ¿Se claro, entiende lo que efectivamente. digo? Sí, no, Si no es como perfectamente, que yo y eso es digo, una bueno, voz súper tengo una válida. antena, recibo algo y esto es lo que Dios me dijo. Y yo hago todo, o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, Sí, no, perfectamente, perfectamente, lo entiendo. Ahí salieron 3 manos y las voy a decir en orden. Vivian, César y Mike. A ver, cortito, para que vamos terminando, que son las 11 y no Cortito. sé que el Yo tema es creo que largo. yo creo que por algo somos un cuerpo, porque por ejemplo, Dios también a mí me ha hablado en sueño y yo a veces sé que es Dios, pero no lo logro descifrar. ¿Y qué hago yo? Interpreta. Llamo a un hermano que yo sé que él interpreta sueños, yo lo llamo, le cuento mi sueño y él no me lo dice al tiro. Yo pienso esto, me dice, ¿sabe? Y me ha pasado, hace poquito me ha pasado, me dice, ya sabes, Vivian, voy a escuchar tu audio, voy a orar, voy a llevarlo a los pies de Cristo y vamos a ver a la luz de la Escritura y vamos a ver qué entiendo yo, qué entiendes tú y ve tú lo que recibes, lo que no, deséchalo. Y yo creo que ahí es importante lo que dijo Gloria, que sería muy bueno que en esta etapa donde todos nos estamos conociendo, que si hay alguien que interpreta la lengua, lo diga, porque somos un cuerpo. Entonces Gloria ya va a saber que el hermano lo está interpretando lo que Dios está diciendo a través de ella. Así como yo sé que sí tengo un hermano en Bethesda que tiene el don de interpretación de sueños y pam, cuando a mí pues, yo soñé algo, voy y se lo cuento y espero, no sé, una semana o día y viene justo asertivo lo que Dios me quería decir. Entonces, importante esto, que nos veamos como un cuerpo más que como Efectivamente. individuales, separados y que cada uno tiene su don y te respeto por tu don, ¿no? Todos aportamos a la misma causa, eso. Amén. Amén, sí, súper bien, súper bien. Somos todos uno y eso es lo lindo. César. Si quisiera generalizar en el concepto bíblico que nosotros tomamos como algo cierto, que es la inspiración. Las escrituras son inspiradas por Dios y el Espíritu Santo tiene una forma de inspirar. Y muchas veces nosotros queremos orar, pero no tenemos la inspiración para hacerlo. Y en el don de lengua, Dios utiliza esos conceptos de inspirarnos para hablar de determinada forma que naturalmente nosotros, por nuestras propias palabras, no seríamos capaces de hacerlo. Y la persona quien interpreta también tiene el uso del Espíritu de Dios, el cual es la iluminación, que es capaz de comprender y entender ámbitos o aspectos que de forma natural no podríamos. Amén. Capacidades sobrenaturales, como decíamos al principio. Muchas gracias. ¿Y Mike estaba levantando la mano? Adelante. No se escucha. No sé si soy solo yo. Mike, no se escucha. No se escucha nada. no se escucha. Ahí sí. ¿O no? No, tampoco. ¿Algún intérprete de lengua de señas? No encuentro ninguno. Sí. Julia tiene Sí, a ver, levantada la mientras mano. tanto, No si podemos- puede solucionar el audio, Julie. Así que vamos ya ella para terminar por temas de hora. Vamos. Bueno, con respecto a hablar en lenguas, he oído de varios casos. Uno, que cuando uno habla en lenguas, como dicen, si tú estás orando, está tu espíritu hablando con el Señor. Dicen que eso suena como hablar como con bebés, suena como cualquier cosa extraña. Y he oído dos casos. Uno, personas que van a orar a casa de una persona y cuando oran, empiezan a orar en lenguas y de repente el Señor dice, yo soy de un pueblo X en, no sé, en África o en Filipinas, y ese idioma solo lo hablamos en mi pueblo y mi pueblo no tiene ni 100 personas. Y la persona da un mensaje. También me ha ocurrido que mi mamá y yo, oyendo canciones, lo que llaman canciones en lenguas, personas cantando en ángeles, mi mamá está oyendo un mensaje y ella lo está oyendo en inglés y yo lo estoy oyendo en español y es la misma canción.
Por eso te digo, el Señor es maravilloso y es un gran misterio esto del habla en lenguas, porque se puede tomar de dos maneras, o que tú estés orando algo que entre comillas no quieres que Satanás o el mal o como dicen todos los espíritus malvados que están rodeándonos, esperándonos como lobos para saber cómo sabotearte, como una conversación que estoy hablando, que voy a hacer esto y de repente todo tu plan se cae. Esos son momentos en que tú puedes orar en lenguas y eres tu espíritu con Dios y no hay nadie alrededor que te pueda sabotear, porque el demonio está siempre rodeándonos, tratando de sabotear las cosas buenas o las cosas que Dios quiere que hagamos. Eso es todo. Sigue, porque nos falta la Amén. última, nos falta Sí. el último. No, o sea, la última es de adiós, así que no se preocupen. Pero dos cositas antes de terminar, importantísimas que se las quería regalar. Hay que entender también que en la soberanía Dios puede entregar un don a una persona y esa persona lo ejerce perfectamente y lo tiene de por vida. O también en la soberanía de Dios, Dios por un momento en particular puede soltar un don sobre una persona para que ese sea efectivo. Y obviamente esa persona no es que pierda el don, sino que simplemente fue un momento puntual dentro de la voluntad de Dios. ¿Ok? Y lo otro, que también va a su... Mike, ¿te muteaste? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, ya. Es que estoy muy lejito, estoy en el sur de Chile. Dale. Con respecto al don de lengua, yo he estado bueno, en distintas iglesias, la verdad, y siempre me han tocado personas que están hablando en lengua, aquí al lado mío. Y, y particularmente yo me empiezo a reír, me río, pero me río porque no es que el don de lengua, por mi parte, yo lo siento así, no es que el don de lengua es como si tú decís hello, hola, ¿ya? No es así. Eso no, por favor, el don de lengua o la interpretación no la encasillemos en un estatus, ¿ya? De que si yo digo hello, es hola. No, porque también hay sentimientos. Yo puedo, por mi sentimiento y por lo que está pasando, yo también lo puedo interpretar como que el que está hablando en lengua está diciendo, está alabando al Señor. ¿Me entienden? En distintas cosas, en distintos ámbitos. Entonces, no encasillemos, porque a mí me pasa que cuando hay una persona que está orando así, pero full, ¿ya? Y empieza a hablar en lengua, yo me derrumbo. O cuando una persona estamos alabando y la persona empieza a hablar en lengua, yo me empiezo a reír, porque no es que Dios me esté diciendo, la persona está diciendo tal y tal cosa, no, la persona está, con lo que está diciendo, está alabando, está bendiciendo, está echando fuera demonios, ¿ya? No lo encasillemos con que tiene que haber una traducción, que es así y es así. No, no es así. Yo creo que tengo eh, el don de interpretación de lengua, ¿cachai? Pero no es una cosa que sea, repito, que encasillemos en que si mi hermano dijo tal cosa en lengua, yo tengo que decir exactamente No lo hay un que él. diccionario. No es un diccionario, fácilmente, no hay un diccionario. Jesús no hay que encasillarlo. A Jesús no hay que encasillarlo, entonces tampoco encasillemos estas cosas. Eso. Amén. Muchas gracias. Muy linda intervención. Gracias, Mike. Bueno, y para terminar, y quería dejarle este tips también de que como iglesia, y obviamente atribuido al don de lengua también, y yo creo que más de alguna vez lo han escuchado, el tema del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Nosotros como iglesia creemos que a través del bautismo y nosotros cuando aceptamos a Cristo, aceptamos también a la Trinidad, o sea, por lo cual el Espíritu Santo en ese momento mora en nosotros y no se va nunca más. O sea, somos llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es uno, no es proporcionado. Entonces, frente a lo mismo, no es que tú te bautices, aceptas a Cristo, o sea, perdón, aceptas a Cristo, te bautizas y después vives un tiempo en tu vida
entre comillas, vacío sin el Espíritu Santo hasta que llegue ese momento del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia no hablamos el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia, sino que la Biblia utiliza llenura del Espíritu Santo, la cual obviamente no la entendemos nosotros como iglesia como un evento, como lo entiende más ramas ligadas al pentecostalismo, en la teología del bautismo del Espíritu Santo, sino que nosotros lo comprendemos como una realidad que se puede presentar en múltiples veces en la vida del creyente, ¿ok? Donde te dejas llevar porque, y recuerda siempre esto, no depende de cuánto tú tienes del Espíritu Santo, sino que depende cuánto tiene el Espíritu Santo de ti. Y es ahí donde se derraman dones, donde se revelan ministerios, donde se ejerce el servicio, ¿ok? Oremos porque yo sabía que esta era para largo y no hemos alargado más de lo común, siempre trato de ser puntual, pero bueno, era un tema para largo. Yo sé que quedan muchas preguntas, muchas dudas, y eso es importante porque así cada uno puede estudiar en su casa, puede indagar, y si quiere alguna pregunta algún día me puede contactar, la resolvimos, y si no tengo la respuesta la buscamos juntos porque yo tampoco me las sé todas. Amén. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy muchas gracias, Señor, por este momento. Te pido, Señor, que nos ayudes ahora en la noche a pensar, Señor, y a digerir un poco de toda la información que hemos recibido, Padre Santo, y que eso no se quede solamente en información y conocimiento, sino que lo podamos poner por obra, que sean prácticas, Señor, que sea información, que sea vida en nuestra vida, que no solamente sea información, Señor, sino que sea sabiduría, sea conocimiento, y sea también, Señor, amor sobre todas las cosas, de poder conocerte a ti, de sacarte una sonrisa a ti, de ejercer los dones y ministerios que tú nos has entregado, Señor, simplemente por gracia y misericordia, Señor. Yo creo que tú eres tan sabio que cuando entregas dones y muestras ministerios, no lo haces, Señor, dependiendo de la persona, sino que tú lo haces por amor, Señor, por amor a la obra, por amor a tu iglesia y por amor a las vidas, Padre Santo, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte que uno tiene más o que el otro hace menos, Padre Santo. Te doy muchas gracias. Bendice, Señor, a cada uno de los que están invirtiendo tiempo, Padre Santo, aquí en esta hora, Señor, donde hace rato quizás deberían haber estado acostados, durmiendo, para poder levantarse mañana temprano, Señor. Pero aquí estamos, Padre Santo, tratando de aprender un poquito más de ti, Señor, y entendiendo cómo tú piensas, cómo tú hablas, cómo tú te quieres revelar, Padre Santo. Nunca vamos a llegar a la plenitud total de comprenderte, pero cada día queremos hacerlo un poquito más, Padre Santo. Te doy muchas gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de los que estamos acá, Señor. Guarda nuestros sueños y así que podamos tener una noche reparadora, que podamos descansar plenamente. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Hemos terminado y ya la próxima clase vamos a hablar de las formas prácticas de servicio en la iglesia y donde podemos ya poner por obra el servicio de forma práctica. Así que hemos llegado al final. Bendiciones a todos, un abrazo gigante y que Dios los bendiga. Solo como la doctora Polo, pero así que ustedes me entienden. Chao, chao.